con la actualización de esta tragedia, la segunda peor tragedia que involucra a migrantes en la historia reciente de México. Diana, ¿qué reporte tienes? Buen día. Sofía García, Alejandro Cacho, los saludo con gusto precisamente desde la frontera, que amanecemos con esta consternación, con esta tragedia que, como bien lo describe, se trata de la muerte de 39 personas migrantes que se encontraban en un área de confinamiento del Instituto Nacional de Migración. De hecho, nos encontramos cerca de las instalaciones de este instituto, donde ustedes pueden observar cómo terminaron. Los daños son todavía perceptibles a través de estas imágenes que les compartimos, cómo se observa a través de estas ventanillas que quedaron llenas de humo. Pero sin duda, lo más lamentable en este caso es que 39 personas fallecieron luego de que se suscitara un incendio en estas instalaciones. Son 39 hombres, la mayoría de ellos provenientes del país de Guatemala, algunos más de otros países de Centro y Sudamérica. Esto ya lo confirma el Instituto Nacional de Migración, el fallecimiento de 39 personas en este incendio que se originó poco antes de las 10 de la noche de este lunes en esa área de alojamiento de la estancia provisional aquí en Ciudad Juárez. Es este instituto que se ubica en las inmediaciones del Puente Internacional Paso del Norte, y que, de acuerdo con lo que informa la autoridad, se impuso ya una denuncia ante las instancias correspondientes para que se investigue lo que sucedió en este lugar y que se proceda en consecuencia. De igual manera, se dio a conocer que se dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intervenga en las diligencias de ley y se salvaguarde a las personas extranjeras. De manera oficial también trascendió que son 29 personas migrantes que resultaron lesionadas por el siniestro, 17 de ellas que se encuentran en terapia intensiva en 5 diferentes hospitales públicos y privados aquí en Ciudad Juárez, algunos de ellos incluso muy cercanos a donde ocurrió esta desgracia. Y de acuerdo con las primeras investigaciones que se llevaron a cabo en este lugar y que, por cierto, ya fueron atraídos por parte de la Fiscalía General de la República, los 68 migrantes se encontraban encerrados en un área de confinamiento, se atrincheraron y presuntamente prendieron fuego en ese lugar, lo que dio paso a la tragedia. Son únicamente hombres las víctimas mortales, no se cuentan entre ellos ni mujeres ni menores de edad. Y hasta el momento ustedes pueden ver todavía los movimientos que se observan en estas inmediaciones, y es que sin duda que es un problema complejo lo relacionado con la migración aquí en nuestra ciudad, una crisis que se vive desde 2018 aproximadamente, cuando el gobierno de Donald Trump impuso el programa Quédate en México, y se agravó precisamente en 2020 por cuestiones de la pandemia. Incluso el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había anunciado terminar con el llamado Título 42, las conocidas como deportaciones fast track, lo que no ha ocurrido. El año pasado, en 2022, entre los meses de agosto y septiembre, incluso también aquí en la frontera se vivió uno de los puntos más álgidos en torno a la migración, cuando se instaló un campamento de venezolanos en la orilla del bordo, en el bordo del río Bravo. Ya a principios de 2023, la frontera fue sitiada por agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos, esta fuerza de reserva que llegó hasta esta zona a instalar barricadas, alambres de púas. Incluso ustedes también podrán estar enterados de otra situación que se vivió con el cierre de uno de los puentes fronterizos ante el intento de cientos de migrantes por cruzar hacia la zona de El Paso, Texas, la vecina ciudad Ciudad Juárez. Y desde hace varios meses ya se había consignado que las autoridades localmente habían sido rebasadas ante la llegada diaria de cientos de migrantes a esta ciudad, en la que, por cierto, únicamente 2 albergues están a cargo de instancias oficiales, y el resto de los esfuerzos por atender a las miles de personas migrantes, que se contabilizan por lo menos 10,000, están a cargo de organizaciones de la sociedad civil. Pero sin duda, la tragedia que envuelve a este hecho es lo que les compartimos, terrible, la muerte
de 39 migrantes aquí. Diana, dime una cosa, esta estación migratoria está a 100 metros, 200 metros máximo de la presidencia municipal de Ciudad Juárez. ¿El presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, ya dijo algo? Todavía no ha habido un posicionamiento por parte de la autoridad local. Durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sí tocó el tema, pero pues desafortunadamente les decimos, hay 29 personas también hospitalizadas, 17 de ellos en situación crítica, en terapia intensiva, en diferentes hospitales aquí en nuestra ciudad. Seguiremos atentos a tu información. Diana Martínez, de Canal 44, allá en Ciudad Juárez. Gracias por este completo reporte y un saludo a todos. Gracias. Les agradezco la oportunidad. Gracias a ustedes. Excelente día. Igualmente, Diana Martínez. Y tenemos ya un comunicado del gobierno de Chihuahua que habla sobre este asunto. Lamenta los hechos ocurridos la noche de lunes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Confirma la cantidad de personas muertas, 39 y 29 más lesionados. Está brindando ya apoyo a las familiares de estas personas. Dice que 15 mujeres fueron evacuadas sin lesiones y serán llevadas a Janos, también allá en Chihuahua. Y bueno, también fueron evacuados 7 empleados. Dice que la investigación de los hechos queda a cargo de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, coadyuvará en todo lo que sea posible, dice el gobierno de Maru Campos allá en Chihuahua. Pero el gobierno de Guatemala también ya, Sofía, Así es, emitió un comunicado. Así es, el Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer que, bueno, pues las autoridades del instituto de allá en Guatemala lamentan profundamente y se solidarizan con las familias de las víctimas del incendio registrado en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, en donde se contabiliza el fallecimiento de 39 personas. Hasta el momento se confirman 28 guatemaltecos dentro de las víctimas, por lo que el Instituto de Migración de ese país, pues, respetando todos los procesos y protocolos establecidos, estará a la espera de la información de manera oportuna para que se traslade hasta México. El presidente López Obrador habló de esta tragedia hoy en la mañanera y dijo más o menos lo mismo que ya sabemos. Esto es. Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela. Los que estaban en ese albergue, no sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy triste que esto suceda. El presidente. Este incendio y la muerte de estos migrantes en Ciudad Juárez es la segunda peor tragedia de migrantes que involucra a migrantes en la historia reciente de México. Tenemos, por ejemplo, la que ocurrió el 9 de diciembre del año 2021, cuando 56 migrantes murieron al volcarse un tráiler que los llevaba clandestinamente. Llevaba 150, murieron 51 en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, en Chiapas. Ese fue el peor, 56 murieron en aquella ocasión. Pero hay otro ocurrido en Estados Unidos. 53 migrantes murieron a las afueras de San Antonio, en Texas, ahogados en otro tráiler donde iban hacinados también y de manera clandestina allá en los Estados Unidos. Esta de Ciudad Juárez, digamos, sería la tercera peor tragedia de migrantes en tiempos recientes. De la que buscan una mejor opción de vida, ¿no? Finalmente se topan con la muerte, porque para eso salen de esos países.